Buenas noches, bienvenido al programa 16 de Recordando a jugadores que hicieron historia en el fútbol argentino. Y bueno, vamos a recordar en esas épocas algunos jugadores, tantos que tengo en la cabeza, los jugadores que me voy a acordar de un jugador de Gimnasia y Esgrima de la Plata, Jorge Raúl Cragneo, un jugador que jugaba de 7, un buen delantero de Gimnasia y Esgrima de la Plata. También otro muy buen jugador que también jugaba en Quilmes de 5, Hugo René Echauri, un jugador muy buen número 5. También Héctor Vargas, que pasó por Temple y por varias divisiones, unos buenos jugadores de fútbol. También Santequia, otro jugador de Estudiantes de La Plata, en esa época de los 70, con también Carlos Alberto Oriolo, un gran arquero de Racing, un campeón, una gran persona, gran jugador. También Calizub, otro delantero impresionante que también jugaba. Y recordando a Héctor Vargas, tal vez ahora me paso para Daniel Zacardi, un hombre que jugó afuera del fútbol argentino, un gran jugador de mucho talento. Y también recordar a Jerónimo Zacardi, un gran jugador también. Y para tener en cuenta a estos grandes, vamos a hacer una mezcla con el arquero Amadeo Raúl Carrizo, también con Antonio Roma, también otra mezcla más, Oscar Pesano, un arquero muy bueno del Estudiantes de La Plata y de Vélez Sarsfield, un gran arquero, la verdad. Había en Argentina muy buenos arqueros de una época brillante en el fútbol argentino. También pasaron por esas historias el Gato Andrada, Perico Pérez, esos grandes arqueros, Constantino, José Luis Burtoboy, siempre nombrando a Ubaldo Matildo Filiola, a Hugo Orlando Gatti, esos grandes que pasaron como Hugo Carballo, Julio César Falcioni, eh, el Gato Marín, José Miguel Marín, y tantos nombres que hay en el fútbol argentino, recordando a esa máquina que River Plate también estuvo con Muñoz, Moreno, Pedernera, La Bruna, De Ambrosi, y después vino Liustó, y también Walter Gómez, haciendo unos grandes clases en el fútbol argentino de la época. También Guaita, Lauri, Sosaya, Ferreira, Scopelli, esos grandes delanteras de Estudiantes. También Sastre, Érico, también esos jugadores de Seconato, grandes, Cruz de Independiente, que hicieron historia en el fútbol argentino y también a pasar muchos del fútbol argentino, como Huracán, de Hugo Mazantonio, que siempre Muñoz lo recordaba, y también recordaban mucho a Vicente Capote de la Mata, y grandes jugadores de esa época en la Argentina. También Rogante, el arquero de Huracán, Rigante también jugó en Huracán, un gran arquero de Independiente, de Boca. Y también unos jugadores como Edmundo Osvaldo Gutiérrez, un jugador de Atlanta, un número 6,
que vino después a Boca, un gran jugador. También lo vamos a ir yendo a extremo, de Hugo Pena, un jugador que jugó en Chacarita, murió joven, jugó en River. Tal vez Lonardi, otro jugador de River, Caravín, Cosimano, Messina. Me voy acordando de esos jugadores que tanto hicieron al fútbol argentino y tenerlos en cuenta, porque también River pasó 4 López en esa época de los 70, Carlos Ángel López, Miguel Ángel López, Héctor Osvaldo López y JJ López. Los 4 pasaron de esa época a River, jugaron 3, me parece que Miguel Ángel López no jugó, los 4 juntos no jugaron 3, pero jugaron en los 70 y Guibaudo, un arquero de Talleres de Córdoba, de Temperley, también el Mudo Casé. El Mudo Casé también atajó en el Papi Fútbol acá en Lezama, en el Club Cobo en los 80. Y también hubo Oscar Pachamé, Bilardo, la Bruja Verón, Corigliano y tantos otros que en el fútbol pasaron una década tremenda de ganadores en esa, cuando Boca lo tenía también a Roma, también Simeone, Orlando, Silvero, Marzolini, y también jugaba Madurga, Medina, Savoy, Rojita, el Tanque Roja, Villagra, Peña, Ponce, Koch, tantos jugadores, pero era un gran 7 que jugó en All Boys, Jorge Antonio Koch Recalde, un gran jugador, un goleador de la época, tipo Mastrangelo, el Mane Ponce, Pedro González. También en aquella época Primici jugaba de número 8, Hugo Yerbasi, un jugador de Vélez, de River, un gran jugador. Hay pocos jugadores de esa época, hoy no hay ninguno. Ojalá hubiera un jugador como Yerbasi, Echauri, Mainoni, Manceda, un jugador de Quilmes, tremendamente ganador por la época, Pupo, Lupo y todos esos de Quilmes, Medina, Epifanio Medina, también Oscar Recabarren, un número 3 seguro, y Horacio Antonio Milosi, un hombre que le pegaba duro a la pelota. No era fácil atajarle junto a Fanesi, a Carrizo, también Miguelucci, Palacio, un gran arquero de Quilmes, Dalovere, me acuerdo de Dalovere, un arquero bárbaro de Gimnasia y Esgrima de la Plata, y también Curuciaga, también de los 70. Curuciaga atajaba en Gimnasia, lo hacía de suplente cuando Gatti estaba en Gimnasia de la Plata, que bueno, le hicieron 3 goles en un minuto, en 111 segundos. También recordar a Del Curto, un jugador 4 de Estudiantes de La Plata, a Carlos Roca, un hombre durísimo para pasarlo, era muy buen jugador. Horacio Rodríguez también, Frasoldati, Pagnanini, Edgar Fernández, que vino de Colón de Santa Fe, esos grandes jugadores, también Zimmerman, Mazo, también pasaron Cariaga, Aniceto Roldán, esos grandes jugadores que jugaron también en Colón, jugaba Oscar Casasio, José Luñí, Daniel Aricó, y también Lerocher, Di Plácido, también jugaba, por decirlo, a Mántara,
un gran jugador Mantras, metía pata, pero también estaba Arao, Leroyer jugaba de 6, Constantino, atajaba, Ernie también, un gran arquero de Colón, también pasaba a Unión con Perico Pérez, Trullier, jugaba Mazzoni, Alcides Merlo. Estoy recordando esos jugadores y volver a recordarlos para que sigan en este programa, para recordar a los mismos jugadores de los 70, los 80, también algunos 90 los voy a traer, pero también lo tenemos al Pato Pastoriza, que debutó en Racing, después le fue muy bien con Independiente de Avellaneda, jugando como jugador, ganó todo, salió campeón con todo, en el 81 volvió a dirigir Racing y después pasó a Independiente para seguir ganando en Independiente los campeonatos. Después fue a Boca y pasó por varias instituciones. Recordando a Alejandro Semenewicz, un gran jugador de fútbol, uno de los mejores 8 que tuvo Independiente. Jugaba muy bien el polaco, jugaba de 6, de 8, tal vez de 5, con Semenewicz, Galvani y Bocchini, y tal vez Semenewicz, Raimondo y Pastoriza. Y ese mediocampo era indudablemente muy bueno en Independiente, tal vez el mejor mediocampo que tuvo, porque también estuvo La Rosa, Galvani, Bocchini, pero Semenewicz, Galvani y Bocchini era muy bueno. Sin embargo, vino Magallanes, Outes, Brites, Biondi, también lo tenían a Bertoni, esos grandes jugadores que ya no vuelven más, no están en el fútbol argentino para estos equipos que hoy no tienen número 7, no tienen puntero izquierdo, juegan sin nada, juega el 3 y el 4, hacen de 11 y de 7. Una pena porque al no tener número 7 no tenés más goleadores de esta época de los 70, te mataban los delanteros por extremo. Estudiantes jugaba Gottardi y Gurrieri, o Gottardi y Verón, y Boca Mastrangelo Feldman, River Pedro González y Ortiz. Independiente también lo hacía Arroyo y Bertoni, esos delanteros tremendos que tenían. También estaba Pinino Má, Gimnasia Montagnoli Forgés, Quilmes Apariente y Filardo. También recordando aquellas épocas de San Lorenzo también, con Cosia y con Berti, también el Gringo Escota, el Ratón Ayala, unos delanteros bárbaros. Y también estaba Houseman y La Rosa, Houseman y Sanabria. Había una delantera también jugaba Houseman, Dante Sanabria y Jorge Armando Sanabria. No eran parientes, pero jugaban juntos. En Huracán también, me voy olvidando de a poco, pero me voy recordando grandes jugadores como Casasio y Aricó. También estaba Estelique de Unión y el Turco Ali, Fernando Ali. También recordando a Donaire, un gran jugador, un número 10 que le pegaba muy fuerte a la pelota de tiro libre, muchísimos goles hizo de tiro libre, y Pascuti, Alberto Pascuti. Yo hoy me acordaba de un jugador que hacía mucho tiempo que jugó en Unión, Ángel Enrique Cabrol, un número 10 que dominaba el mediocampo de Unión de la época de los 60, un gran jugador. Hoy lo encontré,
mirando algún gráfico que tengo y estaba él ahí, que no me acordaba de él, era un gran jugador, un recuerdo, son lindos recuerdos para tener en cuenta, para acordarse de algunos jugadores como Alzamendi, eh, Barberón, Perotti, Carlos Alberto Álvarez, un jugador de Argentino Junior que vino a Boca, un goleador inmejorable para el fútbol de Boca, metía goles y era para recordarlo a Carlos Alberto Álvarez, un muy buen número 9 en los 70 de Argentino Junior. También jugaba Peckerman en Argentino Junior en los 70 y grandes jugadores que pasaron y hay que recordarlos mucho, a Biasuto, a Landaburu, a Luis Alberto Landaburu, al número 9 de Estudiantes de La Plata, Carlos Landaburu, un gran goleador, un goleador que hace tanto tiempo que necesitamos uno de esos para el fútbol argentino. Que hay pocos, no muy nombrados, pero también estaba Fischer, el Lobo Fischer, el Beto Márcico, Julio César Jiménez, un jugador de la época de Peñarol de Montevideo. Y trazando un poco el fútbol argentino, traigo algunos uruguayos que de la época que yo escuchaba a Muñoz, en vez en cuando cambiaba el dial para escuchar a Peñarol y Nacional. Nacional tenía unos grandes jugadores como pasaba Carrasco, Montero Castillo, un gran jugador que en la época del 70 jugó en Independiente, en Nacional de Montevideo, Montelongo, de León, unos grandes, Fossati, también tuvo Clavijo, Alves, grandes arqueros uruguayos, estaba Eber Revetria, un puntero impresionante, goleador con Fernando Morena, con Mameli, Callaba, Laclau, que también pasaron, Callaba y Laclau pasaron por Estudiantes y San Lorenzo, unos grandes de aquella época que jugaban al fútbol, y no es mentira, jugaban muy bien al fútbol, tipo Alonso, Carlos Salinas, Mario Nicasio Sanabria, tipos de esos que jugaban como Babington, Brindisi, Osvaldo César Artile, Mario Alberto Kempe. Habría que hacerle alguna vez, cada institución de los equipos tendrían que hacerle un homenaje a esos grandes jugadores. Central creo que se olvidó, o no me acuerdo yo de algún homenaje a Mario Alberto Kempe, un jugador tremendamente goleador y que vino de instituto a Central, impresionante goleador, el matador. También estuvo Potente también en Rosario Central. Y bueno, Messi de Newell's, Maradona jugó en Newell's Old Boys de Rosario, Potente jugó de Boca a Central. Habría que hacerle un homenaje a Potente, a Marcelo Troviani, que están en vida, que sea una placa, algo. También tendrían que hacerle un homenaje también a Roberto Domingo Roger, Miguel Alberto Nicolau, esos jugadores que viven hoy, y hay que aprovecharlos a darle un homenaje, llamarlos, podían reunirse y hacerse una escapada y hacerle algún homenaje en una cancha de fútbol a Rubén Sánchez, toda filial, pero nadie se acuerda en la cancha de quiénes fueron esos jugadores. La juventud y no los conocen por la revista, por lo que dice la gente. Yo los traigo recordando porque me acuerdo y los escuché, los
vi jugar al fútbol unos grandes jugadores. También estaba el Tano Pernía, Tarantini. También, ¿por qué no recordarlo y llevarle a Boca Juniors? Jugó en River, pero todo, todo tienen que comer y vivir y cada cual hace lo que puede en el fútbol. Yo también, si es por plata, también jugaría en River, pero bueno, si pasás por Boca, te gustaría quedarte en Boca toda la vida, pero bueno, a veces no se puede. JJ también pasó por Boca, por River, se fue de técnico, se fue a la B, pero no fue culpa de JJ López, pero bueno, toda la culpa es del técnico que está. También, también hay ese jugador que jugaba a Moroni, que jugaba en River Plate, en Atlanta. También estaba Mosca. Mosca, ese jugador duro y gran jugador número 4 de Chacarita Junior, que jugaba con Pena, Frasoldati, Recupero, Poncio. También estaba Marco, Orife. Pero Mosca jugó más adelante, más en los 76, con Salinas, con Carlos Horacio Salinas, con Delgado, con Escudero, con Pasucci, con Grimoldi, con Astudillo, con Miguel Ángel Bordón. Ese era el equipo que jugó Mosca y atajaba Carnevali. O Vivalda también lo hacía de titular. También San Lorenzo. San Lorenzo siempre tenía a La Volpe, a Irusta, a Ruiz, a Holguín, a San, también Usín, un número 3, duro marcador. También Claudio Marangoni en la época de los 70. También el Loco Doval, jugaba Primis y Chazarreta, el Colorado Gauna. El Colorado Gauna era de Chascomú. Unos grandes jugadores de San Lorenzo, con también Cosia, Torri, Converti y a veces Mario Ricci, un delantero goleador, ese Mario Ricci, que jugó mucho tiempo en San Lorenzo de Almagro. Ricci, para tenerlo en cuenta, y habría que acordarse más de esos jugadores. Quizás alguien no los conoce y no los tienen en cuenta porque también se olvidan la gente de reconocer a estos jugadores, que creo que no hay un programa como el que estoy haciendo yo y recordando a estos jugadores, porque yo he buscado pero no he encontrado, no nombran estos jugadores. También habría que nombrarlo a Sarnari, a Trebut, al Puma Morete, que Morete salió campeón con River, con Independiente, con Boca. El viejo Puma Morete, Carlos Manuel, un goleador, salió campeón con esos tres, goleador en Talleres, en Argentino, metía goles de cualquier lado, era peligrosísimo. La Pepona Reinaldi, el loco José Daniel Valencia, Orlando José Berta, Luis Antonio Amuchastegui, tal vez también para acordarme del Chupete Guerini, de Cherini, de Héctor Ángel Bocanelli, Humberto Rafael Bravo, eh, Rafael Eloy Tomás Pavón, también Miguel Ángel Oviedo, Luis Adolfo Galván, Oscar Quiroga, Victorio Ocaño y Luis Antonio Ludueña era uno de los mejores 8 de ese tiempo, del 76, junto a creo que JJ, Brindisi, Mainoni, Marcelo Troviani, el chino Jorge Benítez, Carlos Vicente Esqueo, eh, Primisi, Colavini, todos números 8
que jugaban al fútbol eran muy buenos jugadores, eran luchadores en el mediocampo. No se le ganaba así a un equipo de fútbol. Yo me acuerdo del Boca y el River. JJ, Merlo y Alonso. JJ jugaba por la izquierda, Alonso por la derecha, pero un zurdo de aquello. Y en la lucha era Merlo al medio. No pasaba la pelota, era lo mismo que Boca. Pero Boca era garra y corazón, como decían, con Jorge Benítez, Suñé y Rivolsi. Eso iban a pasar, sí. Hoy no pasaría ninguno. O estaríamos todos echados. Pero con Pernía y Suñé no había forma de... Perdíamos partidos, sí. ¿Por qué? Porque todo se pierde y se gana, pero Boca era una lucha. Boca en los últimos 15 minutos te metía bajo un arco y eran 6 o 7 ocasiones de gol antes de terminar el partido. Era seguro, perdíamos, pero había que jugarle entero en cancha de Boca. Y era muy complicado perder en la cancha de Boca en esa época. Pero había jugadores que jugaban para Boca. Tenían equipos y jugadores, los técnicos, que se dedicaban a jugar por la camiseta, no sé por mucha plata, pero donde jugaba Boca no había forma de ganarle en la cancha de Boca. Yo me acuerdo de partidos que hemos sacado adelante, que se los ganábamos de prepo, que con Pernía, Pancho Sá, Mouso y Tarantini. También ese mediocampo, Benítez, Suñiz y Rivolsi. No había forma de pasar por ese mediocampo. Tenía que ponerte canillas de cemento para ver si no te pegaban. Pero pegaban legalmente, ¿eh? No eran del mal proceder como hacen ahora, que ahora te pegan de atrás, de cualquier lado. Te quieren sacar de la cancha y no te dejan ganar. Pero también me acuerdo de aquel jugador como el Mané Ponce, que echaba unos centros. ¿Qué centro echaba? Siempre para atrás con esos chanfles que le metía, que venía no al arco sino al punto penal, a donde iba la pelota, de donde venía el delantero para cabecear. Habían hecho goles y qué habilidad, qué gambeta. Pasaban los arqueros de largo. Me acuerdo el 4-0 que ganó Boca a, a River Plate. Después le ganó 5-2. Mucho antes habíamos perdido con River 5-4. Ese fue uno de los mejores clásicos que hubo en la Argentina, con 9 goles. Pero bueno, muchas veces uno podés perder un partido, pero bueno, todas las calidades de los jugadores no los perdés. Bongiovanni también jugaba, un Malverná, junto con Marzolini y muchos más como Blanco y Ovide, Oscar Armando Ovide. El papá jugaba de arquero en Vélez, un gran arquero, un gran jugador de número 3 para tener en cuenta. También Juan Carlos Bujedo, también José Luis Cuchufo, que también jugó en Vélez Sarsfield, en Talleres de Córdoba. ¿Se acuerdan de ese equipo, esa saga de que jugaba José Luis Bantuín, Luis Adolfo Galván, José Luis Cuchufo y Victorio Ocaño? Un gran equipo de Talleres. Para uno recuerda esos equipos. Y también estaba Héctor Ventrón, Carlitos Bianchi, Miguel Benito, esos grandes jugadores. Hugo Cabeza, un delantero impresionante uruguayo. También Hugo Piorino Latuada, otro uruguayo más. Para recordarlos un poco, y Freire, que jugaban en Temperley, de Marta, Bello Mesa,
de Marta y Donaire. Y Biondi, también estaba Noguera, Martínez, grandes jugadores que también pasaron por San Telmo. También tenía Güener, un arquerazo Güener. No tuvo suerte muchas veces, será porque fue de San Telmo. San Telmo tenía buen equipo en la época. A Boca le ganó 3-1. Jugaba Cloquel de punto izquierdo, Sandoval, Coronel, Pisapia, Espósito, Sarabí, Camejo, Rilo, Benejú, unos grandes jugadores, Pintos, Rilo, de la época. A escucharlo, esos jugadores eran tenerlos para a todos tenerlos en cuenta. Y también José Antonio Castro de Vélez, Omar Pedro Roldán de Vélez, Damiano, eh, el jugador Carlos Isquia, también unos grandes jugadores como Pedrito Larraqui, Armando Ignacio Quintero, nombrarlo a muchos. Me van a quedar, pero más de 2 millones de jugadores sin nombrar. Los voy a seguir nombrando y los voy a traer a la lista, pero recordando a estos jugadores, estoy recordando las tengo en la memoria, a los grandes estos jugadores que jugaron en Platense, a Pavona, a Ulrich, a Luis María Orlando, a Ansarda, a Petty, a Grimoldi, a Pere Mateu, a Mastromauro, a Del Prete, un jugador que jugó en la tercera de Boca, que claro, estaba Gatti de titular, ya por más que sea arquero suplente, nunca entrabas. Pero también Lanús, Osvaldo Santos, también Osvaldo José Piazza, un jugador que pasó también por Vélez Sarsfield, un gran número 2, uno de los mejores 2 que yo he visto en Argentina muchos, pero era muy buen jugador Osvaldo José Piazza. Quizás en la selección del 78 podía haber jugado él, Galván o Villaverde, podían haberlo hecho mucho. Le tocó a Galván, pero se merecían también salir campeón con esa camiseta. Y hubo mucho, hasta Pancho Sá podía haber jugado en una época dura. Pero bueno, también recordando a Ribaudo, un jugador de Estudiantes, eh, Corigliano, Verde, Aguilar, esos que pasaron por Estudiantes de La Plata, junto a Belino Verón de Gimnasia, a Roque Alfaro, a Espinosa, esos grandes jugadores que pasó también por Huracán, Raúl Cabrera, un gran jugador también, y pasando por Pascutini, Pedro Daniel Killer, Mario Stanislao Killer, Carlitos Aymar, Miguel Ángel Landucci, Aldo Pedro Poi, Gramajo, Colman. Han pasado tantos jugadores, Bóveda, Trama, Orte, y no me estoy olvidando Monte, Sergio Apolo Roble, Irigoyen, Héctor Casimiro Yazalde, eh, Picerni, Ribeca, mira qué nene, qué jugadores, Bulleri, Cowleri, tantos jugadores que han pasado por Central, por Newell. Había un jugador que se llamaba Meo, eh, Krejciak,
González, el negro González, un uruguayo, y Ferrero, Celada, Carrasco, Vargas, y Esperandío, Aguerópoli, Gallego, Justi. Te estoy nombrando casi muchísimos jugadores y equipos de aquella época para Trujé, Botani, también lo hacía Marchetti, Víctor Rodolfo Marchetti, un jugadorazo, un cabeceador seguro, Julio Ricardo Villa, Palomba, un jugador de Atlético Tucumán, Maguna, un gran arquero, también Carlos Varicio, y él llamó un jugador de número 2, jugaba con Roquia, De Filippo, Papandrea, después vino Gómez, vino Oca, un jugador duro, gran jugador Oca, un muy buen 2, y también un número 6 de Independiente, Enzo Héctor Trocero, un jugador de mucho temperamento, le pegaba muy bien a la pelota de zurda, un 6 que hay muy pocos jugadores como ese 6. Alguna vez, a mí me gustaba Trocero, todos daban por pasarela y todo, pero podía haber sido tranquilamente el 6 de la selección, sin ninguna duda, como Marangoni reemplazándolo a Gallego. Trocero y Marangoni podían haber tranquilamente jugado en el 78, pero no sé quién elegía en esa época los partidos, los jugadores. Podía haber jugado Troviani, darle una oportunidad a Bocchini, si el Mundial se ganaba igual, con esos jugadores. Pero bueno, y que sea un ratito para que salgan campeón. Pasarela jugó 3 mundiales, ganó supuestamente, para mí ganó uno solo porque jugó el 78, el 82 y después pasó al 86, pero el 86 no sé, según Maradona no quiso jugar porque le sacaron la capitanía, pero bueno, ya fue otra historia. Y para recordar a Atlanta, también el arquero Regi, un gran arquero de Atlanta que jugó con Contreras, con Asolini, Marinich, Abdala, Hugo Abdala, un gran número 2, uno de los mejores 2 de Atlanta de esa época. También Carballo, Carrió, el jugador que jugaba adelante, también jugaba Eliseche, Marinich, también Candó, Héctor Candó, un gran goleador, Marasco, pasamos también a repetir allá Pinasco, Ali, Morandini, unos grandes jugadores de All Boys. Ahora, en este recuerdo que estoy haciendo y memoria de estos jugadores, tengo muchísimos jugadores más. Hoy lo hice especialmente no sacando traje en mi memoria. Me senté acá en la pantalla y utilizo la memoria. No tengo muchísimos jugadores. Ese jugador de Boca, Saric de los 60. Tengo a Edward. Esos jugadores que no hay que olvidarse de esos jugadores que han pasado. También pasó Edward por Independiente. Fueron grandes jugadores. Silveira, otro más, que falleció hace poco ese hombre. Muy buen número 6 de Boca Juniors, que después lo reemplazó Rogel. Y Valentín, La Bruna. Cómo olvidarse de esos jugadores.
el arquero de Estudiantes Poletti, tal vez Rubén Sánchez. No hay que olvidarse de esos jugadores que atajaba, Miguel Ángel Santoro, que no se olvidan más de esos jugadores y que habría que recordarlos con más seguido, porque salieron muy buenos. Suscríbanse al canal, a ver si les gusta el programa, que uno los hace con ganas y queriendo a estos jugadores, que hoy tengo la oportunidad de nombrarlos, a muchos y a grandes figuras del deporte. Siempre me voy a mirar ahí atrás mío, arriba tengo el equipo de Boca Juniors, del mejor Boca de todos los tiempos. Podrá venir Bianchi, podrá venir Lorenzo, pero para mí, yo me crié con este equipo de Boca y lo dirigía Rogelio Domínguez. No salió campeón, pero los paseaba a todos los equipos. Siempre metía 3, 4 goles. Perdíamos partidos porque perdíamos nomás. Pero lo voy a recordar con Rubén Omar Sánchez y Vidallera, el suplente. Sánchez, Vicente Alberto Pernía, Miguel Alberto Nicolau, Roberto Domingo Rogel y Alberto César Tarantini. El 8 era Jorge José Benítez. El 5, uno de los mejores 5 que pasaron por Boca, junto al Chapa Suñé, Marcelo Antonio Troviani. Y cómo no olvidarme de este hombre que jugaba de lujo, de taco, un hombre que chiquito pero era muy goleador, tremendo jugador de fútbol, uno de los mejores 10 que tuvo Boca de esa época era Osvaldo Rubén Potente. Y también en la derecha Ramón Héctor El Mané Ponce, un delantero, un despliegue impresionante, mucha habilidad, y adelante el 9, Carlos María García Cambón, que vino de Chacarita, de salir campeón con Chacarita, vino a Boca Juniors. Salió campeón con Boca en las épocas de Lorenzo. Y Enzo Ferrero. Los únicos dos que no tuvieron oportunidad de salir campeón en Boca fue Osvaldo Potente y Enzo Ferrero. Eran los únicos dos que no salieron campeones. Pero bueno, será el destino ese. Enzo Ferrero se fue al Gijón, a España, y no volvió más. Tendría que haber vuelto a Boca. Esos jugadores que se van y no vuelven más es por económicamente, por plata. Podría haber jugado tranquilamente y volver. Pasaron mucho tiempo, pero Enzo Ferrero, Troviani, Benítez, Rogel, por lo menos 3, Ferrero, Troviani y Nicolau, tendrían que hacerle un homenaje. Se merecen. Quizás el equipo completo. Ya no lo tenemos a García Cambón, a Ponce, que se nos fueron, pero tenían los suplentes, que era Novelo, era Blanco, Carregado era, y estaba Mouso, Vide y Vidallé en el arco. Pero habría que hacerle un homenaje también a Vidallé, y hay algunos que se nos han ido, pero bueno, quedan. Y si no se lo haces en vida, después ya es tarde. Habría que hacérselo como River también. Bueno, no ganó nada, pero Onega, un gran jugador, Daniel Germán Onega, habría que hacerles un homenaje. Nadie les hace, no se acuerdan de ellos. Se acuerdan cuando uno fallece, pero después no se acuerdan más. Yo me estoy acordando porque los que están con vida, y yo los hago acordar siempre que homenajeen a esos jugadores que están en Boca. Tendrían que homenajear, ¿sabes cuánto? Habría que ponerlo a Cherro, a Barallo,
a, a Roma, a Marzolini. Eh, Hay algunos jugadores que han sido uno de los mejores jugadores de Boca Juniors de tantos años. Tal vez todos los equipos tienen los mejores jugadores, pero el que más o menos se nota que Boca lucha por tener los puestos, los primeros hasta el 5, pero yo tengo 20 jugadores en Boca. Si lo doy a Suñé como uno de los mejores jugadores que tuvo en la historia Boca, Troviani también, Ratín también, Marzolini también, Orlando, Valentín, Musimesi, Tesorieri, te puedo nombrar a Vaca, a Lombardo. ¿Cuántos jugadores te voy a nombrar? Pesia eh, y Boyer. Había muchísimos jugadores. No podemos discutir si hay 5 jugadores y a quién pondrías primero. De los que yo vi, como estaba Rojita, estaba Marzolini, estaba Rogel, estaba Suñé, Meléndez, yo me quedé con Potente. Era mi ídolo y sigue siéndolo. Hasta hoy, si Riquelme, Maradona, Sanabria, Salina, Rojita, pero también tengo que nombrar a otro que a mí me gustaba más que Rojita y jugaba, era un hombre que vino de Atlanta, Norberto Rubén Madurga, un jugadorazo. Y no vuelven más esos jugadores, si hoy saldrían, serían uno de los mejores. 100 millones saldrían. El valor que tendría Madurga, Rojita, Suñé, Bocchini, Alonso, hoy lo que valdría Riquelme, Maradona mismo, hoy valdría, no sé, era impagable, no se podría pagar. Hasta el mismo Pelé no lo podrían pagar, no se vendrían nunca porque ¿quién va? Y pensar que hay gente que hay muchísima plata que ponen esos jugadores y bueno, suscríbanse en el canal. Suscríbanse en el canal y vemos a ver cómo, si les gustó este programa. Yo sigo recordando a estos jugadores. Me acuerdo y me vuelvo loco con estos jugadores de hoy y, y me acuerdo de estas épocas, por eso me vengo para esta época, para no renegar del fútbol de hoy. Porque hoy hay que, hay que entender a Boca, hay que arreglar algunos problemitas que tiene y traer buenos jugadores y bueno, a sacarlo adelante. Porque la gente te alienta y tenés que sacar a Boca sí o sí, como sea, pero adelante. Boca tiene una institución grande, la mejor, y bueno, hay que ver qué es lo más grande que hay. Será hasta mañana. Gracias por todo y bueno, suscríbanse en el canal. Gracias, hasta mañana.